¿sí? Entonces, dentro de los fenómenos eléctricos que habíamos visto, ¿cuáles serían los fenómenos eléctricos que se producen en el corazón? Y los impulsos. Los impulsos, bien, la contracción, también dijo bien la compañera. Hablando de los impulsos, había nodos. ¿Se acuerdan los nombres de los nodos? Sí. A ver. Sinusal. Aurícula ventricular y haz de His, que después se dividían rama derecha y izquierda. Muy bien, muy bien. Y falta lo último, que sería ¿cuál? ¿Qué era lo del haz de Bachmann? ¿Ese era? Claro, el haz de Bachmann era lo que inervaba la aurícula izquierda. Sí. Aguarden un minuto que voy a abrir a los albañiles. Vaya. ¿Se me escucha, chicos? Sí, se te escucha. Sí, se escucha. No se te escucha, ¿no? ¿Esto canchero? Parece como que tuvieras un retorno, no sé por qué. ¿Cómo te salvé, Johnny, las papas, Gracias, Nico, gracias. ¿Qué hiciste, Johnny? Sí, Johnny. Y Luca del Cere en la calle. Y Nico me avisó. Luca del Cere está en Narnia. Luca del Cere estaba durmiendo desde ayer. A ver. Habíamos hablado de los fenómenos eléctricos, me había descrito Ángel los componentes, faltaba, vos me dijiste el haz de Bachmann, ¿no? Bachmann. Y después faltaba algo que era lo que inervaba la punta del corazón, que era ¿qué? Las fibras del Purkinje. Muy bien, Lo muy bien, dije, Victoria. lo dije 80 veces. Bueno, entonces, dentro de los fenómenos mecánicos, habíamos visto que decía, lo mecánico era el movimiento, ¿no? ¿Cuáles Sí. eran los movimientos? Acá lo dice. Sístole y diástole. Claro, Relajación sístole y diástole, que eso hacían la sístole y la diástole, lo que se llamaba el ciclo cardíaco, ¿no? También se dividía en sístole y en diástole. Después vimos fenómenos hemodinámicos y habla de las presiones y de los gradientes. ¿Se acuerdan alguna de las presiones que manejaba el corazón? ¿Era la misma presión en el corazón derecho que en el izquierdo? No. No era la misma. ¿Se acuerdan la presión que tenía que hacer el corazón derecho? El ventrículo más. Creo que era 30. No, porque el tronco pulmonar es 20. Entonces el derecho es 30. Y 120. ¿Me tengo que aprender a eso? No, 80 me parece. No, es así. Ventrículo derecho 30. Sí. Tronco ventricular 20. Ventrículo izquierdo 120. Aorta 80. Esas eran las presiones, ¿sí? Que eso estaba relacionado después con la presión arterial que le llamamos, ¿no? Que conocemos como presión arterial. Esos eran los hemodinámicos. Y los sonoros, ¿cuáles eran los componentes sonoros? El ruido cardíaco. Había dos ruidos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué significaban esos ruidos. Hay un ruido de fondo que yo no sé si alguien quiere hablar o qué es. Sí, es este el ruido. Bueno. ¿Podría volver a la diapositiva anterior? Sí. Gracias. Bueno, después habíamos hablado, me habían mencionado entre los fenómenos mecánicos, que era contracción y relajación, la sístole y la diástole. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan en la sístole y qué pasaba en la diástole? ¿O qué pasaba en la diástole primero y después en la sístole? ¿Se acuerdan? ¿Puedo pasar ya la diapo? Sí. Gracias. Bueno, en la sístole, que el corazón se relajaba o se contraía. Se contraía. ¿Y en la diástole? Se relajaba y funcionaba. Bueno, si el corazón se relaja, ¿qué? ¿Se llena o se vacía de sangre? Se llena. Se llena. Se llena, ¿no? Por lógica. ¿Y si se contrae, qué pasa? Se vacía. Expulsa. Se vacía. Entonces, con que piensen,
la lógica de relajación y contracción, se van a dar cuenta si está lleno o si está vacío, ¿no? O de qué va acompañado. Bueno, esto, ¿cómo es? Explicaba por qué se abrían y se cerraban las válvulas. ¿Se acuerdan más o menos eso? ¿O quieren que lo repasemos de nuevo? Decilo. Bueno. ¿Por dónde entraba a la aurícula derecha la sangre? ¿Cómo se llamaban las venas? Venas cava inferior y superior. Venas cava superior e inferior, bien. Comienza a llenarse el corazón. ¿Se acuerdan que ahora que ya tenemos la noción de lo vascular, vimos que el camino de la sangre venosa era a favor de gravedad o contra gravedad? Contra gravedad. Era contra gravedad, ¿sí? Entonces tenía un mecanismo que se ayudaba de qué cosa? Con las arterias. Que la arteria no tiene. Tiene válvulas la vena, ¿sí? Que le ayudaba a llenarse, que le ayudaba a ascender. Bueno, entonces, comienza a llenarse en esa forma pasiva, vamos a decir, y después que termina de llenarse, la aurícula se abre, ¿qué? La tricúspide. Claro, en el lado derecho se abre la tricúspide, en el lado izquierdo se abre La mitral. la mitral. Esas cosas van pasando al mismo tiempo, ¿no? Sí, Se sí. llenan las dos aurículas al mismo tiempo. La sangre viene de diferentes partes. Acá está viniendo del sistema. Y la sangre que le llega a la aurícula izquierda, ¿de dónde viene? De los pulmones. De los pulmones, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que acá aumentó la presión, se abre la válvula y se empieza a llenar, ¿qué cosa? El ventrículo derecho. Después viene la contracción auricular, ¿no es cierto? La aurícula se contrae y llena del todo al ventrículo. Cuando llena de todo el ventrículo, la presión que genera hace que se cierre esta válvula, ¿no? Porque es algo que está desde abajo empujando hacia arriba. Y la válvula tiene unos tensores que la tiran hacia abajo. Entonces no puede abrirse hacia el otro lado. Como la están tirando hacia abajo, queda ahí. Entonces queda esta cerrada y esta cerrada. Las dos válvulas cerradas, ¿sí? Y lo mismo de este lado. Esta válvula cerrada, esta válvula también cerrada. Ahí, con ese volumen, por eso se dice contracción isovolumétrica, porque con el mismo volumen que ya tiene, empieza la contracción del ventrículo. De los dos lados pasa lo mismo. Lo estoy explicando de este lado, pero de los dos lados. Entonces, en esta, que era el tronco pulmonar, que después se divide en arterias pulmonares, la presión que manejaba era ¿de cuánto? 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando se contrae el corazón derecho, tiene que hacer una fuerza que supere los 20. Es 30 milímetros de mercurio para eyectar la sangre, ¿sí? De este lado, la presión que maneja la arteria aorta es de 80 milímetros de mercurio. Y acá la presión que tiene que hacer, ¿de cuánto era? De 120. 120 milímetros. De 120. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué la pared del corazón izquierdo es más gruesa que la pared del corazón derecho? Para aguantar la presión. ¿Por qué qué? Perdona. Tiene que bombear más. Tiene que ejercer más presión. Entonces, al ejercer más presión, es como todo. Al ejercitarse más, este lado cría más músculo y este menos. ¿Sí? Bueno, ¿está? Bueno, esto ya lo vimos. O sea, ya lo estuvimos hablando recién con el dibujo, ¿no? Después, esto lo vimos, vimos el dibujito de las válvulas, ¿se acuerdan? Porque esto explicaba por qué se cierra, ¿no? Porque están tirando hacia abajo las válvulas y la presión empuja hacia arriba, entonces queda esto cerrado herméticamente. Esta también está cerrada y cuando viene la sístole, que comienza la contracción, ahí recién la presión va a ser mucha y esta se va a abrir, pero esta no. ¿Entienden por qué se abre esta y no esta? Sí, sí. ¿Lo entienden, chicos?
Ujú. Sí. ¿Por qué se abre? Sí, se entiende, profe. Se abre por la presión que ejerce la sangre. Y se Claro, cierra se abre por la misma. presión que ejerce la sangre. ¿Y por qué no se abre esta si también ejerce presión sobre esta? Porque Porque tenía tiene unos tendones o ligamentos, no me acuerdo cómo se llaman. Creo que eran Claro, tendones. está Se sostenida hacia cerraban. adentro para que no se abra hacia el otro lado con... Tiene tendones y tiene pilares carnosos. Es como si tuviera unos brazos que la están sosteniendo para que no salte para el otro lado. Si salta para el otro lado es patológico, porque hay una patología que ahora la vamos a ver. Bueno, esto ya lo vimos recién con la explicación. Ya lo estuvimos hablando. Y esto ya lo dijimos, ¿sí? ¿Eso me lo tengo que aprender? Ya lo habíamos visto la vez pasada también, ¿sí? ¿Puede volver a la diapo anterior? Por favor, un segundo. A esta, A la anterior. A la anterior, a la de atrás. a esta. Listo, gracias. Ya está, ya está. Gracias. Bueno. Esta relajación. Bueno, isovolumétrico ya explicamos por qué era, porque están las dos cerradas, entonces con iso quiere decir con el mismo volumen que ya tiene empieza la contracción, ¿sí? Y después, ahora empezamos con los ruidos, ¿sí? ¿Qué son los ruidos cardíacos? ¿Habíamos hablado de esto? ¿Los No. soplos, profe, era lo que había nombrado? No llegamos. Ah, no habíamos llegado, entonces vimos hasta acá nada más. Bueno, los ruidos cardíacos pertenecen a esos fenómenos que habíamos hablado en la primera diapositiva que vimos. Vieron que acá, que nos decía que había fenómenos sonoros, ¿no es cierto?, en este ciclo. Bueno, esos son los ruidos cardíacos. Ustedes, si se apoyan la mano contra el corazón, ¿escuchan los ruidos que hace el corazón? ¿Sí? Escuchan, ¿cuántos ruidos son? Sístole y diástole. Pum, pum. No, se escucha el tutú. Claro, se tutú. escuchan dos ruidos, ¿no? ¿Y los ruidos qué son? Acá nos dice que los ruidos es la manifestación acústica de la actividad cardíaca, ¿sí? Que es lo que el médico escucha cuando les apoya el estetoscopio en el pecho, ¿no? Y tiene focos donde no es que lo apoya en cualquier parte del tórax, lo va apoyando en los lugares, hay en 4 lugares. En uno escucha la aorta, en otro escucha la pulmonar, en otro escucha la válvula tricúspide y en otro la mitral. ¿Sí? ¿Él se puede poner en los a tomar la 4 presión? de ocultación va a escuchar los dos ruidos, ¿sí? Pero se escucha más nítido diferentes cosas. Bueno, la clasificación de los ruidos pueden ser normales, alterados o patológicos. Nosotros vamos a ver los ruidos normales nada más, no vamos a ver los patológicos, ¿sí? Bueno, acá. Entonces, nos dice que en el primer ruido, vieron que ustedes dicen, hace tuk-tuk el corazón, ¿no? El primer ruido, lo que están escuchando, lo que se escucha en ese primer ruido es, acá lo dice, el cierre de las válvulas AB, de las aurículos ventriculares. Estas válvulas hacen un ruido. Entonces, ese es el primer ruido que se escucha. ¿Cuál es, profe? El primer ruido es el... El cierre de las válvulas AB. O sea, sería el cierre de la... ¿Cómo se llama esta válvula? Tricúspide. ¿Y esta? Tricúspide. Mitral. Mitral. Entonces, eso anótenlo porque eso es importante. El primer ruido es el cierre de la tricúspide y de la mitral, ¿sí? Sí. Y ese ruido es el comienzo de la sístole, ¿sí? Bueno, en esta diapo bien resumen, que nos está diciendo que el primer ruido es el cierre de las aurículos ventriculares, o sea, tricúspide y mitral, y también marca el comienzo de la sístole, ¿sí?
¿Qué es loop loop? El sonido No, debe ser eso ese. es Los una ruidos. imaginación que es como que Tum, hace tum, el loop. tum, tum. En realidad no se escucha. Ah, Tom, tom, claro. tom, tom. No, pero dicen que teniendo el oído bien afinado, no escuchas los dos de la misma manera. Uno es como si hiciera loop y el otro es como si hiciera loop dub, creo que es. ¿Sí? Muy imaginativo hay que ser. Loop, loop. El hermano de Tom Tom. Bueno. Yo saben cómo, que son dos ruidos, me dicen, ¿no? Si son dos ruidos, ¿saben cómo hago para identificar cuál es el primero y cuál es el segundo? Por ejemplo, imagínense Uno que más fuerte. que tiene un soplo. Entonces quiero saber si está entre el primero y el segundo o entre el segundo y el primero. El pulso coincide con el primer ruido. Cuando yo siento el pulso, ahí va a coincidir con un ruido. Bueno, ese es el primero. El pulso y el primer ruido coinciden. Pero ¿Sí? ¿no es muy poca la diferencia? ¿No es muy qué? ¿No es muy poca la diferencia entre uno y otro? Y sí, tiene unas... entre el Es primero y práctica, el supongo. segundo Tipo, es el más oído corto afinado. el tiempo que entre el segundo y el que sigue, que sería el primero de nuevo. Ujú. Eso te lleva a veces años, ¿no? Sí, sí. A usar el oído. Bueno, entonces, ese es el primer ruido. El segundo ruido. Siempre los ruidos son los cierres de válvula. Y en el segundo ruido lo que escuchás es que se cierra la pulmonar y que se cierra la aórtica. ¿Sí? El segundo ruido, perdón. Se cierran la pulmonar y la aórtica. Esta. Esta y esta. Las que llenan serían. ¿Las ¿O que no? qué? Las que llenan. No, las que expulsan. No, la realidad de las cosas es que cuando empieza la contracción cardíaca, el corazón al contraerse va a empujar toda la sangre hacia las arterias, ¿no? Hacia la pulmonar y hacia la aorta, ¿sí? Entonces acá va a haber más presión que acá, porque cuando esto se relaje, esto va a estar vacío y esto va a estar lleno. Entonces es todo por presiones que pasa esto, ¿sí? Es un poco complejo de entender, yo sé, pero bueno, pero tiene lógica, no es algo que no tenga lógica. Se cierra porque la presión acá pasa a ser mayor que la que hay acá, ¿sí? Porque acá va a quedar vacío y acá va a estar lleno. Cuando se contrajo el corazón y toda la sangre quedó acá, esto se empieza a relajar y está vacío. Y entonces esto está lleno, esto está vacío, acá hay más presión. ¿Sí? Entonces se cierra, porque por el peso mismo se va a cerrar. Por eso tienen esa forma, vieron, de tacita. ¿Sí? Si acá se escapa sangre, hay una patología. Voy a escuchar otro ruido. Entonces, ¿los ruidos normales cuántos son? Dos. Dos. En uno escucho que se cierra qué cosa. En los dos escucho que se Tricúpide y cierran mitral. cosas. Esto sí puede ser Tricúpide y pregunta. mitral. En el primer ruido, que recién alguien me contestó, a ver. Tricúpide y mitral. Tricúpide y mitral. Tricúspide y mitral. Y en el segundo ruido, ¿qué escucho? Válvula Pulmonaria. Cierran las sigmoides. Pulmonaria aorta. Bien. La pulmonar y la aórtica. Que a estas se le llaman semilunares, sigmoidea. Sí. Bueno. ¿Esto quedó más o menos? Sí, sí. Sí, ¿Qué son Sí. los ruidos? Sí. sí, sí. Sí, sí. Dijimos que los ruidos pertenecían a los fenómenos sonoros, que eran dos, y que tenían que ver con el cierre de la mitral y la tricúspide y de la sigmoide, ¿sí? Ahora vamos a ver soplos, ¿sí? Los soplos pertenecerían a los fenómenos sonoros, pero serían los fenómenos sonoros patológicos, no los Profe, normales, ¿entienden? usted no tiene ninguna cuenta abierta, nada, ¿no? En esta llamada. ¿Vos decís por el ruido? Sí. Es Porque Nico. es cuando habla usted, nada más. Retorno. Pero qué raro, a ver, espera. No, yo no tengo nada.
Para que sí, que es Nico. Sí, sí, es Nico. Tiene como si fuera un mini retorno, no sé por qué. ¿Este ruido? Hola. Muteate, a ver. Quédate muteado, Nico. Claro. Ahí está. Bueno, a ver ahora, hablo. ¿Hay un retorno? No, No, profe. Pobre Nico. Bueno, Lo si siempre querés yo. hablar, Nico, desmuteate en el momento ese. Había que callarlo. callarlo. Entonces, nosotros dijimos que había ruidos normales y ruidos patológicos. Los normales eran dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los ruidos normales? ¿Los cierres de qué cosa? de tum tum. De las válvulas. Las De las válvulas. válvulas. De las válvulas. ¿El ruido 1 de qué válvulas? Mitral y Tricúspide, tricúspide. mitral. La tricúspide y el segundo de las semilunares. Bien. Bueno, entonces, esos son los dos ruidos que voy a escuchar en la normalidad. Los únicos ruidos anormales que vamos a estudiar nosotros van a ser los soplos, ¿sí? ¿Abierto, no? Cuando quedaba un poquito abierto era eso. ¿Cómo? Era cuando quedaba un poquito abierto Claro, sí. las válvulas. Sí. Hacía como un- Sí. Ahora lo vamos a ver bien. Bueno, entonces acá ven, es un gráfico que acá, el primer ruido, el segundo ruido, y después se vuelve a repetir el primer ruido y el segundo ruido. Es casi imperceptible, pero la distancia en tiempo que hay entre el primero y el segundo es menor que la que hay entre el segundo y el siguiente, que va a ser el primero de nuevo, ¿no? Bueno, acá están los puntos, vieron que yo les dije que donde se hacía la ocultación de los ruidos con el estetoscopio. Bueno, Sí. acá ven que hay la primera costilla, la segunda costilla y el espacio entre la primera y segunda costilla. Acá que estaba entre medio en la línea media, donde ustedes hacen el RCP. El esternón. El esternón. Entonces digo, en el espacio entre la segunda y la tercera costilla, paraesternal, o sea, al lado del esternón. Ahí es donde se apoya el estetoscopio. Después, en el espacio entre la segunda y la tercera costilla, paraesternal, pero izquierdo. Este era paraesternal derecho y este paraesternal izquierdo. Bueno, y así voy identificando las costillas. Pero ¿por qué esos la circulitos cuarta- que están ahí, que ¿Cómo? sería donde se esos círculos que están marcados ahí, en la costilla, Eso es donde se apoya el estetoscopio para escuchar. ¿Y qué es lo que habría justamente, dijiste? Y por ejemplo, acá escucharías bien, o sea, en todas partes vas a escuchar ese que dicen loop dub, ¿viste? En todas Sí, partes claro, vas a del lado izquierdo porque está el corazón. Claro, pero vas a escuchar, acá vas a escuchar mejor la pulmonar, acá la aórtica, acá la tricúspide y acá la mitral. Sí, está bien, así. Bueno, eso es lo que escuchás. Y bueno, y acá te está diciendo las patologías que ahora las vamos a ver bien. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya una insuficiencia mitral, ¿no es cierto? Cuando hay una insuficiencia mitral, fíjense, ¿vieron que yo les hablé de que tenían estos pilares carnosos y pilares tendinosos, las válvulas? En una situación no patológica se cierran perfectamente, así. En una situación patológica, o sea, que no sea lo normal, no van a cerrarse bien, ¿sí? Entonces, si no se cierran bien, la sangre, cuando el corazón se contrae, va a volver, la mayor parte va a volver hacia su camino normal, ¿no es cierto? Que sería hacia la aorta en el caso izquierdo. Pero una pequeña porción se dice que se va a regurgitar, ¿sí? Ese ruidito que hace esta regurgitación es un soplo, ¿sí? Profe, ¿y esto Y solo eso pasa en la válvula mitral? ¿En la tricúspide no pasa esto? puede pasar en cualquiera de las dos, ¿eh? En la Ok. mitral o en la tricúspide. En cualquiera de las dos puede pasar. En cualquiera que esté, yo voy a escuchar ese soplo. ¿Cómo escribo esto? ¿Cómo no? No, esto escuchalo, no es para, o sea, esto para que lo sepas, Ok. ¿sí? Entonces, cuando el cierre no es, si querés anotar, anota eso, cuando la mitral o la tricúspide no cierran bien, o hay un prolapso, puede ser, entonces se escucha eso. Esto es para más que nada para que lo razonen, porque Una si pregunta. cierra perfectamente, cuando yo apriete va a salir por este lado.
Si no se cierra perfectamente, se va a regurgitar. Y ahí voy a escuchar un soplo. No voy a escuchar que hay un pasaje de sangre anómalo, vamos a decir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hay esa regurgitación de sangre hacia las aurículas, ¿aumenta la presión por la sangre que viene después por las venas? ¿Aumenta la presión en dónde? En las aurículas. Yo digo por la sangre que volvió, más la sangre que se suma. Bueno, no cambia No, nada. a la presión no va a aumentar, porque la presión en la aurícula no va a aumentar porque esa sangre pasó, porque nunca va a llegar a ser tal cantidad como para que llene la aurícula, ¿entendés? Va a ser una pequeña porción. Okay. Entonces O no sea, va a puede aumentar ser la que se reduzca la presión al volver, que vuelva con menos fuerza. La presión con la que, claro, la presión sí, porque, ¿entendés? Va a estar teniendo un escape, Sí. eso ahí. Te va a causar otro problema, que va a ser la fracción de eyección, la cantidad de sangre que se va a eyectar en cada, ¿entendés? En cada latido. Va a ser diferente, porque no va a ser toda la sangre que había, sino va a ser una porción menos. ¿Vieron cuando hacen un ecocardiograma que le mandan a hacer? Es para ver estas cosas. Y hasta un 50% de la fracción de eyección puede funcionar normal el cuerpo. Tiene que ser ya demasiada la cantidad que pierda para que haya una patología. Porque si es demasiada la cantidad que pierde, lo que va a pasar es que va a faltar sangre en el sistema, ¿entienden? Y si falta sangre en el sistema, se van a desatar los mecanismos para que pida más flujo. Al pedir más flujo va a tener que latir más veces el corazón, porque el latido va a ser ineficiente. Claro. ¿Cómo es? No le va a alcanzar para alimentar todo, entonces le va a pedir que lata más veces. O sea, puede ser que tarde más en llenarse el ventrículo izquierdo, o está mal dicho. Que le cueste más. No, lo que va a pasar es que no le va a alcanzar la sangre para alimentar todo el cuerpo, porque está perdiendo. ¿Entendés? Ah, sí. Y va a tener que latir más veces para poder alimentar al cuerpo de la misma. Va a perder eficiencia, eso es lo que va a pasar. Esto es una bomba. Si la bomba tiene un escape, pierde eficiencia. ¿Sí? Bueno. Profe. Sí. ¿Y cuando estás agitado, se llena más rápido el corazón? Cuando estás agitado, o sea, bombea más veces, no es que se llena más rápido. Pero no carga el 50%, los 50 mililitros, ¿o sí? La cantidad que va a cargar va a ser la misma, pero va a ser más veces. Lo que puede pasar o sea, que sea una situación patológica en la que la fracción de eyección sea menor y por eso tenga que bombear más veces, ¿sí? Pero en una situación normal aumentó la demanda, entonces va a aumentar el trabajo que hace la bomba. Entonces ¿sí? no es malo agitarse, ¿o sí? No, o sea, no es malo, en un corazón sano no va a pasar nada. ¿Sí? Pero ese es el problema de un corazón enfermo. Por eso te mandan a hacer todos los estudios que te mandan a hacer cuando vas a hacer ¿cómo es? Ejercicio. Actividad física de impacto. Porque no, lo que no ¿Actividad te va a física dar, qué? ¿entendés? Sí. Gracias. Bueno, nosotros lo que vimos ahora, lo que estábamos viendo, fueron patologías en las válvulas mitral o tricúspide, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es qué pasa cuando la insuficiencia es aórtica. ¿Sí? La que pierde es la aorta, no hay un cierre, ¿sí? Esta válvula se tendría que cerrar, ¿sí? Y no volver sangre, no regurgitar sangre de nuevo hacia el ventrículo, ¿no es cierto? Sí. Esa es otra patología que podría pasar. Que yo ahí estaría sintiendo un soplo. Ahí estaría sintiendo un soplo porque estaría sintiendo el pasaje que vuelve la sangre, ¿no? Eso también pierde eficiencia la bomba. Y otro soplo que podía estar sintiendo, esos serían por insuficiencia, ¿no? Porque no cierra suficientemente. Los otros soplos son de estenosis, que pueden ser estenosis aórtica o también pueden ser estenosis de estas, ¿sí? Estas también pueden tener estenosis.
La estenosis que es que se endurece, se hace como fibrosa la válvula, ¿sí? Entonces le da trabajo, no se mueve con la eficiencia que tendría que moverse. Acá está mostrando una estenosis aórtica, ¿ven? Así es la válvula sana, con su forma conservada, su cierre perfecto, y así es una válvula que está como si fuera calcificada, ¿sí? Se estenosó. Entonces Eso, no se va a mover con la eficiencia que se tiene que mover y no va a cerrar. Y eso va a hacer que vuelva un poco de sangre. Eso también se ve como un soplo. También se puede sentir un soplo si en vez de que esté así, como calcificada, que la válvula mitral o que la válvula tricúspide estén más endurecidas, entonces no pueda tener, ¿vieron que yo le dije que había una parte muscular de los tendones y una parte tendinosa? Bueno, que dificulte el cierre, que ¿Pero dificulte eso la por qué? ¿Por qué queda así Entonces, la válvula cardíaca? y viste, puede ser a veces por enfermedades, por ejemplo, ¿vieron la fiebre reumática? ¿Sintieron hablar No. alguna vez? no. Que eso le agarra a los chicos. Cuando ¿Fiebre cuánto? viste que tienen anginas mal curadas, que le dicen mal curadas, le dicen, ¿no? Entre paréntesis. Sí. Bueno, eso a veces No. te trae problemas en las válvulas del corazón. Por eso los chicos, cuando tienen fiebre, placas en la garganta, es importante llevarlos y que tomen el antibiótico, todo, porque si no después puede traer problemas cardíacos, problemas valvulares. ¿Sí? Una de las causas... Por fumar no puede quedarte así. No. Por fumar yo no sentí, no quiere decir que no pueda pasar. Yo no lo sentí que por fumar te pueda pasar eso. Lo que sí también, ¿sabes qué? La edad también te empieza a traer una calcificación en la Sí, válvula es lo aórtica. es lo que te iba a preguntar yo, porque viste que vos comentaste hace un par de clases que la aorta también con la edad se va volviendo más rígida. Te iba a Claro, preguntar si se pone también un tiene poco que ver más con eso. rígida. La edad puede ser, por eso vos vas a ver que, qué sé yo, una abuelita, un abuelito le hacen el ecocardiograma y puede decirle leve calcificación de la válvula aórtica o cuanto más esté calcificada, bueno, peor va a ser, ¿no? Pero generalmente está levemente calcificada la aórtica con la edad, ¿sí? Por eso aumenta la presión, porque tiene que hacer más presión para que salga, ya sea porque ven que se estrecha el agujerito por donde... ¿Se calcifica, dijiste? O cuando se estrecha la aorta y no tiene la distensibilidad, eso también te trae hipertensión, ¿sí? Profe, dijiste que se calcifica. Sí, se calcifica. ¿Se acuerdan que tenía muchas fibras elásticas? Sí. Bueno, tiene tendencia a calcificarse. Bueno, pasamos con lo de, a ver si alcanzamos a hacer, a ver cuántas nos quedan. 31, sí, capaz que sí. No, igual no entiendo, se calcifica, no me lo, no me... ¿Cómo se calcifica? Y se hace como si fuera Sí. un hueso. Ah, Se hace claro. rígida como un hueso. Pero empieza a perder la elasticidad. ¿Por falta de irrigación de sangre? No, por la edad. Ah, O enfermedad, alguna Es enfermedad. un proceso que tiene que ver con la edad a veces. No a todos tiene que ver la genética también, pero la mayoría de la gente más grande tiene la arteria aorta calcificada. ¿Sí? sí. Cuando lo ves en la radiografía, lo ves más blanquita la parte de la aorta. Después voy a buscar una placa y les voy a mostrar. Bueno, pasamos a lo de presión, a ver si podemos... Sí. Esto quedó más o menos, chicos. Sí. Después les repetimos juntos los conceptos más importantes, la clase que viene bien rapidito, así 2 o 3 veces que lo hagamos y ya queda más. Bueno, ¿qué es la tensión arterial? La famosa tensión arterial, que todos hay que tomarse la presión, que el Framingham habla de la presión, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué es la presión? ¿Qué es la ¿La presión tensión arterial? es la presión? ¿Es lo mismo?
Es lo mismo, tensión, presión. Ah, ok. La Es el tensión tensiómetro. arterial Toma la presión. es la tensión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Eso es la presión. Que ahí también Entonces, se puede usar el estetoscopio, ¿no? Tipo que te lo ponen en el brazo que también no, sí, pero la presión se toma, se llama con el tensiómetro o esfingómetro, ¿sí? Con el tensiómetro, digamos. También hay muchas formas de medir la presión. También vieron que le llaman el plesurómetro de 24 horas, que le ponen para que le tome la presión y se lo dejan 24 horas y le toman las 24 horas seguida la presión. Sí, a mi papá creo que se lo pusieron. Se lo hicieron. A tu papá. Sí, una vez. Eso te lo manda a hacer el cardiólogo generalmente, ¿sí? Porque quiere saber cómo está tu presión a diferentes horas del día, ¿no? Sí. Y cuándo es que te sube. Y también con eso sirve para diagnosticar si sos hipertenso o no, porque con eso se saca la tensión arterial media de todas las presiones. ¿Qué hace? Cuando uno saca un promedio, ¿cómo saca un promedio? Si tengo 4 notas, ¿cómo saco el promedio de las 4 notas? Somos las 4 La divido notas. por Una 4 y después la divido por 4. Nos van dividiendo. Claro, y después las divido. Bueno, ahí le sacan la tensión arterial más o menos lo que tiene, ¿no? Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero quién dice cuál es la presión que hay que tener? ¿Cuál es el parámetro para que le digan, no, usted si tiene X presión, tómese esta pastilla? Depende de si sos, depende de tipo, de si El sos grande, médico, capaz chiquito. a alguno le gusta una presión, a otro No, otra. no, pero si sos grande, chiquito. ¿No? ¿No tiene que ver con eso? No, Ah, no, esos son los puntos. para No, no. eso No, se ya sé. juntan todos los cardiólogos cada 2 años, cada 3 años, y ellos hacen una cosa que se llama un consenso. Se fijan todos los estudios que se hicieron, discuten, y después la Sociedad Argentina de Cardiología, en el caso de la Argentina, publica cuáles son los valores que son aceptables de presión para decir que una persona está sana, ¿no? Que no está corriendo un riesgo. Entonces, acá, ¿qué es esto que yo les puse acá en este link, vamos a decir, ¿no? Si ustedes después oprimen el link y van, esa es la Sociedad Argentina de Cardiología. Y ahí les dice, la última vez que se reunieron fue en el 2018. ¿Y qué es lo que en el 2018 definieron? En el 2018 lo que han definido, por eso vieron que a veces dicen 120-80, menor a 130, 85, que uno dice, pero como que cambian siempre los números, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa esto, que se reúnen y hacen un consenso según lo que vieron, el aumento de la enfermedad, lo que sea. Entonces, lo único que tienen que saber ustedes de este cuadro, bueno, esto lo tienen que saber por cultura general, de dónde salen los valores de presión, ¿no es cierto? Y normal, en el consenso de 2018, ustedes cuando pasen 4 o 5 años, ponen Sociedad Argentina de Cardiología, hipertensión, consenso, y se fijan si sigue igual, si aumentó, ¿no? Entonces nos dice que una presión arterial normal es una sistólica menor a 130 y una diastólica menor a 85. A eso le llaman desde el 2018, según la Sociedad Argentina de Cardiología, una presión dentro de los valores normales, ¿sí? Después dice que si está hasta 139, ya tiene una presión arterial limítrofe, o sea que no está mal, pero se tiene que cuidar porque en cualquier momento pasa a ser hipertenso, ¿sí? O sea, está mal, pero no tan mal. Está mal, pero no tan mal. Bueno, y en este consenso se explica cuál es el mecanismo apropiado para decir que una persona es hipertensa. Yo no puedo ir a medir la tensión arterial en el consultorio y una vez le medí la presión y tenía 140, digo, ah, no, pero este señor es hipertenso. No, no sirve así.
tenés que hacer, o se mide la presión, vieron que a veces le dicen mídase una semana en la casa, o se pone el plesurómetro, tiene diferentes mecanismos. Una sola toma de presión alterada no sirve. ¿Puede ser hipotenso? Sí, también se puede tener una Y puede ser tendencia. provocado por los soplos que dijiste antes, como que no llega sangre, o sea, como que tipo, hay menos circulación de sangre. Hay menos presión, eso lo vemos en unas diapos más adelante. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces, entonces esto es lo que tiene que quedar. ¿De dónde salió los valores de presión? ¿De dónde salieron, chicos? A ver, ¿se entendió? Hay un consenso de cardiólogos que cada 2 años se reúnen y establecen un límite. Bien. Y la última vez que se reunieron fue en 2018 y ellos que dijeron que una presión normal para un adulto, ¿cuál era? Menor a 130. Y bueno, que diga el otro, que diga otro la otra. Menor a 85. Acá, mirá, en este renglón están. Sí. Pero que decir todo. Menor 85. Esa es la diastólica. ¿Sí? Okay. Bueno. Acá dice de qué depende la presión. ¿Sí? ¿Sigo? Mira, Sí. acá te está mostrando. Acá yo creo que siempre gráficamente las cosas entran más que si uno habla. ¿Ven que cuando ustedes le dicen qué es la presión? ¿Qué era la presión? Era la presión que ejerce el vaso, que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Ven que acá te está mostrando como si fuera una arteria y la presión es la presión que está ejerciendo sobre la pared. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno. Y acá te está mostrando la sistólica y la diastólica. ¿Vieron que dicen presión sistólica y presión diastólica? La diastólica es la presión que tenés en la arteria durante la diástole. Durante la diástole, acuérdense que se está llenando, ¿sí? Recién se está llenando. Es de relajación y llenado, ¿se acuerdan? La diástole. Sí. Entonces la aorta, ¿cómo está? La aorta está con su tamaño normal, ¿sí? Y la presión sistólica es la que se da en la sístole. Se está contrayendo los ventrículos, al contraerse los ventrículos, está dando un impulso a la sangre. ¿Qué pasa? La primera no es que sale toda volando disparada, tiene que hacer un aguante la arteria aorta con la distendibilidad que tiene y es como que se distiende la arteria aorta y después la va enviando a su recorrido. Por eso, cuando la aorta pierde su elasticidad, no pasa esto, ¿entienden? Entonces, para que pase, tiene que hacer más fuerza, tiene que aumentar la presión, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes regan con la manguera? Vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo aprieto la manguera, sube la presión, ¿sí? Entonces, bueno, si la aorta está calcificada, pasa eso, sube la presión, porque yo es como que es una manguera apretada. Cada ¿sí? tiene que hacer más fuerza. Tiene que hacer más fuerza. Entonces, por eso, esa es la explicación más, más gráfica de por qué a la gente grande le sube la presión, porque la aorta perdió la distensibilidad. ¿Sí? Esa es la causa más común, hay más causas, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? Sí. Bueno, acá había una diapositiva que decía que la presión Sí, le estaba dependía... leyendo, pero no lo entendí. ¿Esta no entendiste? Sí, no, la anterior. Esta sí la entendí. ¿Esta? Esta sí, la anterior. Depende de. Esta. Exacto. No la entendiste pues no la expliqué tampoco. Ah, Entonces, acá te decía que la presión depende de la distensibilidad de la aorta y las grandes arterias. Eso sí lo dije. ¿Entendés? Eso sí lo expliqué con la aorta. Acá en esta. ¿Ves?
que si este caño estaba rígido tenía que hacer más fuerza, aumentaba la presión. ¿Sí? Esa parte sí. ¿Distensibilidad qué era? Distensibilidad. La capacidad de distenderse, de agrandarse. Ah, sí, para el impulso dijiste. Claro. Después dice del débito sistólico, o sea, del volumen de eyección. ¿Qué quiere decir Claro. el volumen de eyección? El volumen de eyección es la cantidad de sangre que es capaz de... Soportar la aorta. No, de expulsar el ventrículo. ¿Sí? Si el ventrículo eyecta, imagínate esto, si el ventrículo eyecta menos sangre, no va a haber tanta, ¿sí? Va a ser menos la presión que hace para eyectar, no sé, 50 mililitros que para eyectar 70. Por eso te dice que depende del volumen, ¿sí? Y lo que es más importante, dice de la resistencia vascular periférica, ¿sí? ¿Qué es la resistencia vascular periférica? Es la resistencia que la vasculatura más pequeña oponga al paso de la sangre, ¿sí? Esto, si después no lo entendieron bien, lo volvemos a explicar. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué depende la vasculatura? Porque no es algo estático, no es un caño por el que está pasando el fluido, la arteria, ¿entienden? Eso depende, tiene la capacidad de aumentar y disminuir el calibre, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien grosero de algo que se entiende. ¿Vieron los días que hace calor que a veces hay gente que dice, ay, estoy mareada? Sí. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque las arterias y los vasos tienden a distenderse con el calor, ¿sí? Es como si fuera, ¿vieron un globo de goma que se hace más fácil de aumentar el volumen el día de calor? Bueno, las arterias se distienden, entonces que se llama eso lecho vascular, o sea, están más grandes, entonces toda la sangre va quedando por gravedad, se hinchan las piernas, por eso los días de calor. Va quedando hacia las piernas, ¿sí? Entonces, eso te muestra que no es un caño estático la arteria y la vena, sino que tienen estímulos, tienen señales. Por ejemplo, señales le puede mandar señales eléctricas, se hacen descargas de noradrenalina y eso hace que la arteria se distienda o sea, como vasoconstricción y vasodilatación sería. Si se dilate o se contraiga. Cuando se contrae la arteria se llama vasoconstricción. Cuando se dilata se llama vasodilatación. ¿Vieron cuando entra alguien que está en shock? Que Sí. una persona que tuvo una hemorragia, una escena de la guardia, entra una persona con una hemorragia. Y entonces, ¿qué empiezan a gritar? ¿Qué gritan? ¿Epinefrina o noradrenalina? ¿No gritan eso en las películas? Sí. Y bueno, y yo decía, ¿para qué le van a poner eso? Y se lo ponen porque la noradrenalina hace que se contraiga la arteria, hace vasoconstricción. Entonces, al tener vasoconstricción en un vaso va a ser más fácil, o sea, va a ser menos el volumen que tiene que llenar, porque es menos volumen dentro del cuerpo de sangre al haber una hemorragia. ¿Sí? ¿Un shock hemorrágico puede provocar un shock hipovolémico? ¿Shock hemorrágico? Sí. Y sí. Y sí. Okay. Y claro, porque sí. Sí, Hipo sí. que bajo, Poco y volemia de sangre. Sí. claro, Okay. te baja el volumen de sangre. ¿Sí? Bueno. Profe, Okay. en las venas, ¿no era que no había contracción en las venas y dilatación? ¿No había elasticidad? Las venas no son tan elásticas, pero ¿te acordás que nosotros dijimos que las venas tenían, mira, si yo, para abrir, tenían una capa muscular muy importante y que la capa muscular sí era sensible a estímulos, ¿te acordás? Sí. Y el músculo sí puede contraerse, porque si no, acordate del corazón, el corazón es un músculo y se contrae. ¿Sí? Lo que tenía era músculo y tenía, eso búscalo después en el Power, decía que tenía la capacidad de respuesta a los estímulos
Y vendrían a ser estos los estímulos. ¿Sí? Bueno, puede ser, estas serían señales neuronales. Las otras señales que pueden recibir son señales hormonales, ¿sí? Que hace que se contraigan o que se distiendan, ¿sí? Y acá habla de las sustancias que la hacen contraerse, habla de la adrenalina, la angiotensina, la vasopresina, las endotelinas. Yo no sé si lo anoté en alguna diapo. ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos que la cocaína causaba vasoconstricción? Sí, lo vi más arriba, está en la Subía la 26. presión. ¿En dónde lo ves? ¿Acá? En la 26. Abajo, acá. la cocaína. Ahí está. Bueno, porque la cocaína hace que haya más adrenalina circulando, ¿sí? Entonces, por eso causa vasoconstricción y eleva la presión arterial. Eso lo pongo para que vean cómo todo cierra, ¿entienden? Sí. Bueno, la otra, bueno, esto ya hablamos ¿se acuerdan que yo les dije una vez del seno carotidio? Sí. Bueno, acá está lo del seno carotidio. Y te dice lo que causa. A ver si, como estoy saltando de una a otra, bueno, estas son las sustancias, ¿no? Las sustancias que causan vasoconstricción, la más importante es la noradrenalina, ¿sí? Eso para que sepan, no es para que se tienen que aprender todas las sustancias, sino para que sepan que hay sustancias que hacen que se dilate la arteria y hay sustancias que hacen que se contraiga, ¿sí? Entonces, si se contrae la arteria, va a subir la presión, ¿sí? Sí. Contraigo la arteria, acuérdense de la manguera. Cuando yo aprieto la manguera para regar el jardín, el agua sale con mayor presión, ¿sí? Entonces, si el vaso se contrae, aumenta la presión. Esa es la resistencia periférica de la que habla acá. Porque acá lo dice todo con palabras difíciles, te voy a decir, pero yo se los explico desde la lógica para que se den cuenta de qué está hablando cuando dice eso, ¿sí? Dice resistencia vascular periférica. Y me tengo que acordar de cuando yo aprieto la manguera, que disminuye el calibre, aumenta la presión. ¿Por qué disminuye el calibre? Y disminuye el calibre porque hubo señales o porque hay, ya sean nerviosas o químicas como las hormonales, que hacen que la arteria le dan esa señal para que se contraiga, ¿sí? Entonces de esas cosas depende también. Por eso después cuando veamos riñón vamos a ver bien esto, cómo es el tema de las señales hormonales, ¿sí? Que la presión aumenta ante estímulos hormonales. Basta, profe, basta. Ya está, Bueno, mucho. sí, no, ya veo las caras. Bueno, Está la hora, profe. después está en el drive todo esto. No, sí, No, esto no lo tienen que aprender. Esto para que sepan que la presión arterial media. ¿Saben dónde es importante esto? Esto es importante en una terapia, por ejemplo. ¿Sí? En una yo voy a terapia. tener que ir a terapia. Yo voy a tener que ir a terapia. Depende de la clase de anatomía. En una terapia donde una persona puede tener fluctuaciones de presión, le sacan la presión arterial media para saber la gravedad, para determinar la gravedad. ¿Sí? Estas son cosas que yo no se las voy a tomar, pero ustedes las hablamos y las saben, las tienen que saber, porque después si no, es una oportunidad para Perder la aprender cabeza, algo. profe. Perder la cabeza, tanta información. Bueno, ahí, después la clase que viene repasamos, y yo les voy a decir cuáles son las cosas estrictamente importantes que tienen que acordarse, ¿sí? Profe, más o menos, ¿cuándo va a ser el examen de esto? ¡Nunca! Y un final ahí seguro, y ahora vamos a tener, pero no se hagan problema que cada vez que yo les pregunto, es como si indirectamente se estuviera evaluando. Son estas las preguntas. Bueno, notas conceptuales. No es que viene de la estratosfera la pregunta del día del parcial. Es la misma pregunta que les estuve haciendo todo el tiempo. Genial. Claro.
Entonces ustedes si son inteligentes, anótense lo que le pregunté y va a ser eso lo que le voy a preguntar. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿el circuito mayor era qué? No, Parece que eso es obvio que te lo va a tomar. Me repite Ahí está, la Juan. Los Uno. tipos de tejido, ¿cuáles Por la eran? sigla, ¿viste? Bueno, después igual vamos a dar una repasada. Una clase la vamos a usar todo para repasar anatomía nada más y Está bien. que justito antes del parcial. Bueno, chicos, yo los